Bien. Les agradezco mucho que estén aquí, que se den la oportunidad de escuchar esta primer clase. Corresponde a un taller que se llama Heridas que sanan. Pues corresponde también esto se derivó del eclipse que acaba de suceder y que estuvo muy potente en el sentido de que involucró muchos aspectos astrológicos que tienen que ver con las heridas que todos estamos viviendo y que a fin de cuentas arrastramos casi durante toda nuestra vida, a no ser que las sanemos, ¿no? Entonces, como introducción, pues bueno, eso empezamos. Yo soy Isabel de la Torre, algunas de ustedes me conocen. Me dedico a la astrología, la estudio y la practico desde hace muchos años. Tuve la fortuna de que mi madre fuera astróloga y eso también me dio pues una apertura hacia la vida un poco distinta. Pero aunque todo eso ayudó, pues nunca me quitó de vivir circunstancias o de vivir pues los propios traumas que las personas vivimos ya por el simple hecho de estar vivas, ¿no? Así nos, así nos llega, digamos, la experiencia y la evolución. Pero durante todo este tiempo sí comprendí que tenemos un libre albedrío que nos ayuda a decidir cómo vivir nuestra vida y cómo poder sanarla. A ver, permítanme tantito. Muy bien. Y bueno, pues empecemos de lleno con este trabajo que tenemos hoy. Muy bien. Les voy a compartir pantalla. ¿Todas ven pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. También pueden comentar por el chat si están escuchando. Muy bien. Ok. Bueno, pues como les decía, este taller se llama Heridas que sanan porque las heridas sanan y las heridas cicatrizan. Y cuando estas heridas cicatrizan, se vuelven nuestro poder. Más que seguir doliendo, más que seguir sufriendo, estas heridas van a completarnos. Una de las misiones que tenemos de la vida y que pues Carl Gustav Jung la mencionaba como él proceso de individuación es reconocer todas nuestras partes, las que nos gustan y las que no nos gustan. Pero para ello, pues tenemos que encontrarnos con muchos obstáculos que nos van mostrando esas partes. No siempre son bonitas, pero en ese proceso que también se le ha denominado en otras corrientes el viaje del héroe, nosotros podemos sanar y podemos encontrar la forma de vivir nuestra vida verdaderamente en paz y desarrollar nuestros dones, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que reconocer que todas nuestras heridas infantiles están abiertas hasta que las miremos y las cicatricemos. Por muy bonita que haya sido nuestra infancia, por mucho apoyo que hayamos tenido, la vida en sí presenta muchas cosas que pueden, pues de alguna manera, dejarnos una huella y lastimarnos. Esto no quiere decir que así haya sido completamente, sino que tenemos una tendencia. Hay digamos, como una intención de nosotros a través de nuestra carta astral de aprender a ser nosotros mismos. Y todos esos ingredientes nos ayudan precisamente para guiarnos en ese aprendizaje, en ese camino del héroe, en ese desarrollo de nuestra individuación. Para encontrar esa guía, bueno, pues primero tenemos que haber sufrido hasta un punto en el que empecemos a preguntarnos qué es lo que sucede, por qué no me salen bien las cosas. Y no hay persona en el mundo que no tenga una herida. De hecho, vamos a tocar un poquito lo que se menciona y se ha llamado la herida de abandono. La herida de abandono las tenemos todos y todas porque surge del momento en el que abandonamos el útero materno
la sensación de entrar a este mundo donde hay aire, tenemos que respirar, los pulmones se inflaman y duelen, y el frío y el calor y todas esas cuestiones que vivimos durante nuestro nacimiento, pues nos dejan una huella, y es la huella de abandono. En astrología y en la carta astral la podemos reconocer por el planeta Neptuno y pues nos da una parte de esa sensación que constantemente vamos buscando a través de la vida de volver a fundirnos con ese todo, esa luz, de volver a ese estado en donde pues no necesitábamos nada. Mamá a través de la placenta nos proporcionaba todo lo que nosotros requeríamos para poder seguir desarrollándonos y creciendo, pero en un momento pues resulta que llegamos a este mundo y ya traemos esa huella y ha cicatrizado en nuestro cuerpo físicamente, pues es nuestro ombligo, ¿no? Tenemos esas cicatrices de nacimiento. Y psicológicamente, pues la llevamos ahí, la vamos, digamos, sobrellevando. A veces puede ser pues muy notorio porque no se desarrolla, o sea, no encontramos los elementos en nuestro entorno que nos ayuden a fortalecer esa individuación y se van sumando situaciones que van dejando diferentes tipos de heridas. ¿No? Está la herida de la traición, de la humillación, tenemos diferentes heridas que en astrología, como les digo, van a estar representadas por ciertos planetas. La carta astral tiene la característica de que es única e individual y nos va a decir cómo necesitamos nosotros sentir seguridad, sentir pertenencia, dos cosas básicas que debimos haber sentido de niños cuando íbamos creciendo y que si no las sentimos, pues crecemos con esta herida. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que cuando vamos creciendo, todas estas cosas que vivimos, lo sepamos o no, las veamos o no, las comprendamos o no, se van a quedar en nuestro cerebro. Tenemos un cerebro que está dividido en dos partes. Esta imagen me gusta mucho porque el cerebro derecho, nuestro cerebro derecho, es intuitivo, es creativo, no tiene límites y nuestro hemisferio izquierdo siempre está buscando esos límites, quiere encuadrar todo, quiere darle nombre a todo. Entonces, pues obviamente lo que tenemos consciente va a estar registrado en nuestro hemisferio izquierdo. Y lo que no podemos tener consciente, pero que sí absorbemos y que sí está dentro de nosotros, es todo lo que percibimos de manera natural. Nuestro cerebro desde que nacemos es como una esponjita y todo se queda ahí y de hecho siempre va a estar funcionando así. Esto es un factor muy importante para poder sanar nuestras heridas, el saber cómo funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene un funcionamiento muy básico que es igual para todas las personas. Y la verdad es que la neurociencia al día de hoy ha descubierto que hay algo más allá de ese funcionamiento que nos permite a nosotros tener el control, es decir, conocer cómo funcionamos y por qué de repente nos podemos sentir ansiosas o tristes o enojadas, para que eso sea una fortaleza, obviamente. Entonces, regreso a esta parte en donde el cerebro, pues es esta esponjita en donde absorbemos todo, absolutamente lo que nos sucede. Aunque papá y mamá no hayan peleado enfrente de nosotros, nosotros vamos a absorber esa energía, esa imagen. Y pues imagínense todo lo que puede estar guardado en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. Entonces, estas dos partes de nuestro cerebro regularmente están separadas y de hecho en la escuela nos dicen que lo que más vale es el cerebro que clasifica, que analiza, que ordena, el cerebro que responde, pero se nos olvida cultivar el otro hemisferio que
a fin de cuentas nos habla de la intuición y de ese funcionamiento que nos conecta con la naturaleza, con los ritmos, con la vida que nosotros percibimos y a la que pertenecemos en este flujo. Entonces, toda esta información se va acumulando. Si nuestros papás tenían que trabajar, tenían que salir, si no tenían humor para cuidar niños, si no podía mi mamá mantener la casa en orden, si no había comida a tiempo, si yo sufría frío, si yo vi cosas que fueron desagradables, eso se va a quedar ahí como un patrón, como un molde porque esa información nos va a decir ya de inicio quiénes somos en relación a nuestro entorno más cercano en ese momento. Entonces, esa información también está marcada desde que estábamos en el vientre de mamá. Y, oh sorpresa, no sé si han escuchado por ahí que nuestro óvulo, o sea, el óvulo que fue fecundado para formarnos a nosotros, estuvo dentro del vientre de nuestra abuela. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí habían escuchado esta información? Bueno, pues imagínense que no solo tenemos lo que podemos o no recordar de nuestra existencia desde que llegamos a este mundo, sino todo lo que vivió mamá, cómo se sintió, se sintió querida, no se sintió querida. Ella venía arrastrando ya sus propias heridas, incluso probablemente ya hasta las heridas de la bisabuela. Entonces, esa información, de la manera en la que nuestro entorno nos recibe, cómo nos abrazan, cómo nos besan, cómo nos alimentan, ya nos está diciendo mucho. Ahora, esto no es para que pues culpemos a los que están alrededor. Nosotros somos una consecuencia de lo que hicieron con nosotros. Entonces, eso se va replicando. Nuestros papás son la consecuencia de lo que hicieron con ellos y así sucesivamente. Por eso el libre albedrío es muy importante, porque con el libre albedrío nosotros podemos decidir parar lo que no nos gusta. Pero ¿qué pasa? Como les decía, el cerebro muchas veces funciona para mantenernos vivos, para sobrevivir. Al cerebro no le importa si nosotros estamos a gusto, si nos sentimos cómodas, si somos bien tratadas. El cerebro solo quiere mantenernos vivas. Por lo tanto, eso que aprendimos esa forma como nos trataron, eso que fuimos llenando nuestro cerebro, nuestra vida, nuestra sensación en esta dimensión, pues empieza a reaccionar igual y a repetir. Eso lo vemos en la carta astral a través de nuestra luna. La luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra, todo el mundo sabe, y recorre el zodiaco. El zodiaco son los 12 signos en 30 días aproximadamente. Entonces, está constantemente cambiando. Esto quiere decir que un signo, por ejemplo, Aries, puede tener una luna en cualquiera de los 12 signos. Puede ser una luna en Aries, una luna en Tauro, una luna en Géminis, y cada cambio le va a dar un matiz diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque astrológicamente en nuestra carta astral, la luna es la que contiene toda esa información que nos ayudó a sobrevivir en nuestros primeros años y también tiene la capacidad de replicarlo de forma inconsciente. Entonces, algunas de ustedes habrán notado que conforme pasa el tiempo, nos parecemos más a nuestras mamás y juramos en algún momento de nuestra juventud que jamás íbamos a ser iguales a ellas. Y cuando nos damos cuenta que estamos siendo iguales a ellas o que incluso estamos nosotros
tratando a nuestros hijos igual que como nos chocaba que nuestra mamá nos tratara, pues es precisamente porque es esa forma inconsciente. Además de todo eso, pues tenemos que sumarle nuestra cultura, cómo nos trataban en la escuela, la situación social en la que vivimos, en la que crecimos, si fue un país donde había recursos, si no los había. Todo eso va a darnos una perspectiva hacia la vida que se va a quedar guardada en lo que representa la luna en la carta astral. Por lo tanto, eso nos da un tip súper importante para poder trabajar todas esas heridas, todas esas sensaciones que nos vienen, pues ahora sí que molestando en la vida, ¿no? Y haciendo la vida imposible. Entonces, esto que repetimos, que nos sirvió para sobrevivir o lo que nuestro cerebro interpreta como una herramienta para sobrevivir, va a estar vigente hasta que decidamos observarlo y cambiarlo. Para eso tenemos muchas terapias. Actualmente hay técnicas que son maravillosas para poder hacer eso. Sin embargo, una de las mejores técnicas y las que se recomienda siempre es el autoconocimiento. Y esto es también lo que nos da la carta astral, un conocimiento propio. Y cuando nosotros empezamos a ver esas características que mágicamente toman sentido cuando hay una interpretación, eso nos da seguridad, eso nos completa, eso nos dice, ah, así soy. Pero como a mí me educaron, pues yo tengo que repetir eso tal y como me educaron. Aunque eso haya sido negativo, no corresponde a lo que yo estoy viviendo. Entonces, esta luna en nuestra carta astral se puede distorsionar. ¿Por qué? Porque funciona igual que el cerebro. De forma inconsciente, lo único que quiere es que sobrevivamos. Y si para sobrevivir, pues, por ejemplo, en el caso de que fuimos maltratados en la infancia, pues para sobrevivir vamos a tolerar un grado de maltrato para poder sentirnos seguros, aunque suene ilógico porque es automático, hasta que, como les digo, nos encontramos con nosotras mismas y podemos entender que el poder lo tenemos nosotras. Que va a costar un poquito de trabajo, sí, que tenemos que conocernos también, que tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas para reconocer realmente que nos duele. Porque también hay otro punto. Últimamente aquí, pues bueno, la sociedad nos ha llevado a las mujeres a, pues nos ha puesto primero en un pedestal para decirnos que somos superpoderosas, la mamá luchona, nosotros podemos con todo, etcétera. Lo cual no es cierto, porque eso nos ha alejado precisamente de la energía femenina, que es cuidado, que es amor. Entonces, vamos sumando ya todas estas características que vivimos en nuestra crianza y que hago énfasis aquí en que podemos encontrar también muchas cosas muy valiosas y muchos tesoros que hemos escondido también por el simple hecho de que en su momento no pudimos ser aceptadas. Por ejemplo, en una familia en donde todos son médicos y nace una niña que quiere ser bailarina de ballet, pues no lo van a entender. ¿Por qué? Porque pues se sale completamente de las normas. Y la constitución familiar, la construcción familiar está regida también por la luna. Entonces, la familia va a tender a que todo sea igual, porque si funcionó antes y eso dio seguridad a la familia, pues va a funcionar siempre. Entonces, ese talento artístico, ese don para bailar, esa maravilla de sentirse unida al movimiento y a la música, pues esa criatura la va a tener que esconder y la va a tener que ahogar en lo más íntimo de su ser si quiere pertenecer a esa familia, porque la pertenencia es muy importante. Nosotros tenemos que afianzar una pertenencia para poder sentir seguridad y para poder crecer. Tuvimos que haberlo hecho de alguna forma en algún momento para poder estar aquí y ahora.
Entonces, la luna viene funcionando así como un programa que nos instala la vida a través de las experiencias y que es imposible desobedecer, porque si lo desobedecemos, vamos a ir en contra de esa seguridad que nos enseñaron o que nos mostraron cuando éramos niños o niñas. Entonces, estamos en una disyuntiva. Yo quiero cambiar porque algo en mí no está funcionando, mis relaciones de pareja son terribles, no puedo entender a mis hijos, me llevo muy mal con mis jefes, quiero cambiar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo algo ya escrito ahí, un programa que no puedo desobedecer, porque inconscientemente, si yo lo desobedezco, pues va a pasar que voy a sentir miedo e inseguridad. Entonces, de ahí, pues algunas frases, ¿no? Como decían las abuelitas, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y pues obviamente eso sirvió en una época, les sirvió a ellas, no sé si de consuelo, pero pues ellas tuvieron que pagar un costo por sostener esa forma de vida. Nosotros estamos en un desarrollo distinto en relación a la posición de la mujer, pero no menos fácil, digo, no menos difícil, ni tampoco más fácil. Incluso yo, en lo particular, diría que nos es más difícil, porque ahora tenemos que llevar a cuestas muchas cosas y sin saber cómo. Por supuesto que las sacamos adelante, los hombres también pueden sacar adelante muchos temas, pero pues las mujeres cambiamos y cambiamos toda esta estructura y ahora tenemos que pues apegarnos a esta nueva figura de ser madre, de ser mujer, etcétera. Otro punto, y hago paréntesis aquí en el sentido de que la aparente libertad que tenemos está condicionada por los medios, porque las estructuras sociales necesitan personas que sean obedientes. Entonces, nos han dicho cómo ser, nos han vendido la imagen de que tenemos que estar bellas y cada vez más, pues las mujeres se hacen cirugías plásticas, se cambian el color de cabello, etcétera. Y no digo que eso esté mal, está bien para sentirnos a gusto, pero ¿qué pasa? Que hay mujeres que se operan, no sé, los senos, por ejemplo, y pues ya están viendo qué más se pueden operar, la nariz, se pueden, no sé, el trasero, etcétera, y no hay llenadera. ¿Por qué? Porque vamos a partir, y como lo vamos a ver en este curso, no tenemos llenadera. ¿Por qué? Pues porque tenemos una herida, y es una herida sin fondo, es un barril sin fondo. Todo lo que hagamos lo vamos a querer más. Y eso lo sabe la estructura social. Entonces, nos va a inducir como masa para que hagamos cosas que a ellos les convienen. Entonces, ¿hasta dónde está realmente nuestra libertad o nuestra aparente libertad? Y también, pues, tocar el tema de que al tener más libertad, creemos que podemos también tener libertad sexual, lo cual estamos hablando de una energía muy importante en nuestro cuerpo que estamos dispersando si creemos realmente que estamos teniendo una libertad sexual, cuando en realidad, pues volvemos al punto que ponía con las operaciones estéticas. Esa libertad sexual empieza a generar mucho más soledad de la que nosotros, bueno, de la que nos habían vendido. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que ver, que están afuera de nosotros, que nos los han dado los demás, que no tienen que ver con nuestro ser. Estas heridas que vamos a ir viendo y que vamos a ir anotando de acuerdo a la carta astral de cada una, pues nos va a dar mucha información junto con otro planeta que se llama Quirón. Bueno, en realidad es un asteroide, pero Quirón es el chamán interno, es el sanador herido, es un elemento que nos ayuda para que nosotros podamos desarrollar resiliencia, para que nosotros podamos realmente empoderarnos justo desde nuestras debilidades. ¿Ok?
Tenemos esa capacidad y la carta astral nos puede decir cómo. Ahora, esto no es nada más que la luna esté en determinado signo o que Quirón esté en otro signo. Tiene que ver también con los aspectos que ellos estén haciendo con otros planetas o entre sí. Muchas veces, por ejemplo, un aspecto astrológico en la carta astral de Quirón con la luna nos puede hablar de una herida femenina que venimos arrastrando ya de nuestro linaje. Y es una herida que puede ser dolor, que puede ser provocada por los abortos de nuestras madres, hijos perdidos, violaciones, abusos, muchas cosas que están ahí. No es necesario tampoco que nosotros nos regresemos a vivir nuevamente eso. Con tenerlo consciente y aplicar técnicas para poder identificar qué es lo que necesitamos aclarar, qué es lo que necesitamos sanar en ese momento, pues es más que suficiente, ¿ok? Entonces, de acuerdo también a esta luna, nosotros vamos a buscar esa pertenencia y esa seguridad. Si ya no pudimos tenerla cuando éramos niñas, porque pues tampoco nuestros papás la tenían, porque si la hubieran tenido, seguro la tendríamos nosotros, pero como no se dio, pues ahora nosotros estamos a cargo de nosotras mismas. Entonces, de acuerdo a donde esté esta luna, en qué casa, en qué elementos, si está en fuego, si está en agua, si está en aire, o está en tierra, pues vamos nosotros a poder modificar ese programa que tenemos instalados y que es como vemos al mundo y sobre todo cómo nos relacionamos. Es tan importante nuestra luna en la carta astral que de ahí puede partir todo, cómo nos sentimos en nuestras relaciones afectivas con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los jefes, nuestros gustos, nuestras preferencias en relación a la comida, sobre todo a la nutrición, pues tiene que ver con esta luna. Digamos, se toma como planeta, sabemos que es un satélite, pero en la carta este planeta nos ayuda a hacer pues este cambio. ¿Por qué? Porque es modificable. Los demás planetas no tanto, pero la Luna es modificable porque podemos nosotros poner nueva información y podemos también cambiar estas reacciones inconscientes que tenemos, llevando ciertos pasos, obviamente, haciéndolas conscientes para poder transformarlas. También, por ejemplo, podemos encontrarla en la luna, dependiendo de sus aspectos, cuál es esa herida que más nos duele, si es la traición, si es la humillación, si es el abandono. Nos va a llevar a verlo, pero como les digo, si estamos aquí es porque ya nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto que tengo? Y pues si así también como la luna nos da esta identidad y esta pertenencia y guarda toda nuestra historia, que es la historia que le contamos a nuestro cerebro, ¿ok? Y nuestro cerebro la interpreta y entonces va a reaccionar. Estaba escuchando la otra vez que la ansiedad es que el cerebro está alerta. ¿Por qué? Porque pues algo pasa, pero que no sabemos por qué está alerta. Aparentemente todo está bien, pero se quedó ahí ese programa, se quedó ahí ese tema que nos pone en alerta constantemente o nos pone tristes o nos pone contentos. Entonces, el cerebro funciona así, la carta astral nos puede dar mucha información para poder modificar ciertas conductas y ser conscientes de cómo reaccionamos y cómo reacciona nuestro cerebro ante estas circunstancias para poder modificarlas y para poder cambiarlas. Toda esta historia que nos contamos es lo que vemos cuando nos miramos al espejo. Esas ataduras, esos dolores, y vuelvo a poner el ejemplo de la falta de autoaceptación. Estamos buscando siempre que los demás nos acepten. Entonces nos vemos al espejo y queremos agradarles
a los otros. Queremos invertir, bueno, no queremos, invertimos muchísimo tiempo y dinero de nuestra vida y hay quien pues invierte hasta las operaciones y dolor que todo puede representar y reacciones físicas para agradar a otros, para ser queridos, bueno, y queridas en este caso. Y el punto es que no podemos hasta la fecha tener esa satisfacción. Nunca vamos a agradar a los demás. Se ha dicho hasta el cansancio que para poder amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero si nos vemos al espejo y no nos tenemos una mirada de ternura para nosotros, y voy a usar una palabra que a veces genera mucha controversia, que es la compasión. No podemos tenernos compasión. ¿Qué nos han dicho de la compasión? La mayoría de las veces es que no podemos tenernos eso, es lástima. ¿Cómo te vas a tener lástima? Hay que bloquear eso y así, pues no sé, poner algo que nos ayude a sentirnos seguras. ¿Qué es eso? Ah, pues mira, voy a arreglarme para que los demás me acepten, para que los demás me vean. Y eso pues nos va a llevar obviamente a separarnos de lo que somos nosotras, de lo que queremos y vamos a juzgarnos cada vez más, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son unas preguntas, perdón, que podemos hacernos para poder entender y llegar a descubrir estas heridas? Bueno, primero que nada, ¿cómo me relaciono conmigo misma? ¿Cuál es mi relación conmigo misma? ¿Tengo una relación simplemente o estoy todo el tiempo buscando qué hacer hacia afuera? ¿Cómo es mi relación con mi pareja? ¿O ha sido mi relación con mi pareja? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Necesito dinero para sentirme segura? Necesito dinero para verme bien, necesito dinero para tener la pareja que yo quiero. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta y lo hagamos consciente. ¿Cuál es nuestra idea del éxito? ¿Es la idea que nos sembraron cuando éramos niñas o hemos descubierto cada vez más que puede ser diferente? Todo esto nos va a llevar a tomar el control de nuestra vida, hacernos conscientes, mirarnos al espejo, poder descubrir quiénes somos realmente, cómo nos vemos nosotras mismas, más allá de lo que los demás nos estén, pues, regresando. Ahora, hay otro punto aquí muy importante. Ah, cuando nosotros nos sentimos desvalidas, nos sentimos abandonadas, pues obviamente eso es lo que vamos a estar emitiendo al exterior y eso pues va a regresarnos algo. Cuando nosotros cambiamos nuestro autoconcepto, vamos a cambiar nuestro pensamiento. Eso va a hacer que podamos cambiar nuestra química y nuestra química nos va a hacer sentir y vivir de una forma distinta. Eso nos va a ayudar precisamente a ver la diferencia que hay hacia la respuesta hacia el exterior y del exterior hacia mí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nos impide ser nosotras mismas? Pues eso es lo que podemos descubrir y eso es lo que necesitamos desarrollar para poder fortalecernos, para poder empoderarnos. Cuando tenemos una herida que puede ser marcada, pues no sé, por ejemplo, porque mamá no estaba, tuvo que ir a trabajar y nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, porque un día me dijo que pues estaba muy triste porque yo no era como ella hubiera querido, etcétera. Todo eso que puede estar marcado por esos detalles, pues se ha acumulado y eso nos hace sentir
que no somos queridas, ¿verdad? No tenemos afecto a nuestro alrededor, eso va a estar marcando de forma increíble nuestra capacidad para buscar conocimiento, autorreconocimiento, para buscar placer, para poder ser creativas, para poder inspirar. Entonces, todo eso va a impedir que nosotras podamos mirarnos realmente como somos y por lo tanto, pues impedir ser nosotras mismas. ¿Cómo tratamos de ocultar todo esto? Lo tratamos de ocultar a través de evasiones, la mayoría de las veces. Eh, Preferimos pasar el tiempo afuera y estamos buscando todo el tiempo con quién estar, con quién pasear, a qué amiga le hablo, a qué novio, a qué exnovio le marco, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos evadirnos de estar con nosotras mismas. Esto puede también evadirse, ¿verdad? Y llevarnos a depender de los demás excesivamente, depender de incluso adicciones. Las adicciones no nada más pueden ser drogas, pueden ser sexo, pueden ser adicciones al trabajo, adicción al poder, adicción a las sensaciones. Ahora, pues bueno, está muy de moda vivir experiencias, ¿no? No te voy a dar la comida, te voy a dar una experiencia. Todo eso es realmente lo que necesitamos para sentirnos bien. Esa también puede ser una pregunta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda realmente a ocultarnos a nosotras mismas de nuestro dolor, esa búsqueda. Y obviamente, pues la dependencia. El tener una relación sana con cualquier persona es una interdependencia. No queremos controlarlos ni tampoco nos dejamos controlar, porque eso también es una señal muchas veces de que no nos estamos relacionando correctamente con nosotras mismas. Y cuando yo hablo de esta relación que tenemos que desarrollar con nosotras mismas, me refiero al amor propio. Nosotros estamos muy ignorantes en relación a lo que es amarnos a nosotras mismas, precisamente porque caemos en dependencias por todo lo que nos enseñaron, etcétera. Y estamos confundidas, no sabemos quiénes somos. Y tenemos tanta información constantemente del exterior que nos está diciendo quiénes somos, cómo tenemos que ser y qué tenemos que tener para ser bellas y agradar a todo mundo, que vamos perdiendo cada vez más contacto con esos tesoros que también están guardados en nuestro subconsciente y que en la carta astral pues está en la luna, ¿no? ¿Qué pasa cuando bueno, hablamos de cómo ocultamos el dolor, pues ya sabemos, drogas, relaciones, sexo, dinero, poder, sensaciones. Pero bueno, decía por ahí alguien que si quieres saber realmente cómo te sientes y cómo sientes tu vida, fíjate muy bien cuando despiertas a las 2 de la mañana y está todo en silencio y nada más estás contigo. Esto nos ayuda mucho y todas las personas tenemos asuntos que tratar. Eso es evolucionar, esa es la vida. No podemos tampoco zafarnos ni querer tener un mundo color de rosa, porque eso sería también otra ovación, ¿ok? ¿Qué pasa si no cicatrizo mis heridas? ¿Qué es lo que venimos viviendo cuando empezamos a buscar respuestas, a buscar técnicas que nos ayuden? Bueno, pues queremos llenar nuestro vacío con alguien o con algo más, ya sea pareja, comida, dinero, poder, sexo. Además de que eso nos sirve para ocultarlo, también nos ayuda a llenar un vacío. Obviamente, ese vacío nunca se llena, ¿ok? También establecemos relaciones muy desequilibradas. Nos sentimos completamente inseguras con esas relaciones. Entonces, sufrimos realmente cuando una relación debería sumar. Empezamos a desarrollar celos. ¿Por qué? Porque queremos controlar a nuestras relaciones, a nuestros seres
queridos, queremos poseer. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de poder o de satisfacción. Obviamente nuestras relaciones se empiezan a tornar tóxicas cuando no nosotras mismas nos ponemos tóxicas, ¿no? Y no lo vemos además. Creemos que estamos bien porque así estamos respondiendo a todo eso que nos dieron del exterior. Entonces, estamos siendo tóxicas sin darnos cuenta. Desarrollamos mucha ansiedad. Últimamente, no sé, los últimos años, la palabra ansiedad ha sido como una constante en muchas técnicas, en muchas terapias. ¿Qué es la ansiedad? Pues bueno, la ansiedad es esa respuesta de nuestro cerebro que se siente en alerta, que algo malo va a pasar, pero no sabemos qué es lo que va a pasar porque está muy guardado ahí en nuestro subconsciente. Además, para cada persona puede ser distinta esta ansiedad. Para alguien es pues la taquicardia, empieza a sudar, para otra persona son ataques de llanto, otra persona se puede paralizar. Todo depende también del temperamento y de la persona. El simple hecho de pensar que puedo estar sola o que podemos quedarnos solas y sin una pareja y sin hijos y todo, nos puede producir ansiedad. Y eso pues es lo más lógico, o sea, no podemos estar pegados ni a la pareja, ni a los hijos, ni a nada. Entonces, eso puede convertirse en un círculo vicioso. Y también, pues bueno, nos esforzamos, nos vamos al gym, hacemos de comer y todo, pero no obtenemos lo que queremos. Todo eso está bien, ir al gym, ir a buscar terapia, salir a correr, caminar, hacer lo que nos guste, buscar una clase de tejido, de arte, de lo que sea. Está bien si nos lleva a una satisfacción porque podemos hacer todo eso y sentir esa insatisfacción. Entonces, no nos está sirviendo, ¿ok? ¿Qué pasa también cuando no hacemos por cicatrizar nuestras heridas? Podemos permanecer en una eterna niñez, ¿no? Podemos estar en un estado infantil. ¿Por qué? Porque queremos que alguien venga y lo solucione, porque todo lo que yo hago no sirve, porque no me lo reconocen, porque no me validan, etcétera. Entonces, es muy, muy importante, regreso a este punto, el amor propio, porque si yo empiezo, o ustedes o cualquier persona empieza con honestidad a ver todas esas cicatrices, esas fallas, esos problemas que constantemente nos muestra la vida a través de nuestras acciones, a través de cómo nos sentimos, nos estamos empezando a amar, pero amar realmente, a cuidar. Y la idea es también que podamos desarrollar, así como tenemos una niña interna, que podamos desarrollar nuestra madre interna. La madre que va a cuidar a esa niña que tiene esas heridas, que tiene esos dolores, ¿ok? Entonces, para esto en la carta astral nos vamos a basar en Quirón y la dinámica que pueda establecerse en cada carta astral. No hay nada escrito, por eso este taller que está iniciando es de cupo limitado para poder atender personalmente y acompañar a cada una para que sea desde su carta astral, desde su propia visión. Tenemos algunos estándares que todos compartimos, o sea, nuestra luna para todos nos tiene esa información, pero cada luna tiene en forma individual una historia distinta. Esa historia que, como les digo, la contamos a nuestro cerebro y se pone muy, muy alerta a veces. Muy bien. Entonces, si sentimos vacío en nuestra vida, inseguridad en nuestras relaciones, queremos controlar todo lo que nos sucede, sentimos ansiedad o tristeza o depresión, no estamos viviendo la vida, no estamos disfrutando la vida como podemos hacerlo y nada de lo que hacemos nos es suficiente, pues es importante que nos detengamos a preguntarnos cómo nos estamos amando a nosotras mismas. Y bueno, pues en este caso, pues yo desarrollé
este taller para poder tener una relación con nosotras mismas que realmente nos guste, que realmente nos satisfaga, que no tengamos que quedar bien con nadie, que no tengamos que estar pidiendo o suplicando del exterior ese reconocimiento, esa validación, esa pertenencia. Sí necesitamos relaciones afectivas armoniosas porque somos seres sociales y tenemos esa capacidad de sentirlo y de crear nuestras redes, pero crearlas desde una seguridad donde podamos compartir este amor y donde podamos sentirnos satisfechas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sanamos nuestras heridas? Podemos manejarnos cuando nos sentimos solas. Si tenemos ansiedad, podemos desarrollar técnicas para poder distinguir y mandarle estas señales a nuestro cerebro de que todo está bien. Vamos a dejar de depender de la valoración externa. Nos vamos a sentir seguras en nuestras relaciones. Vamos a confiar en lo que pasa en la vida, vamos a dejar de querer controlar. Nuestras relaciones van a ser más sanas porque vamos a aprender a poner límites, porque ya no vamos a tolerar cosas que antes tolerábamos, precisamente por la sensación de ser insuficientes. ¿Por qué? Porque detrás está esta herida, ¿no? También nos vamos a sentir satisfechas con nuestros logros. Eso es muy importante, que a veces queremos, nos medimos o nos comparamos con el exterior, con logros de otras personas, y no notamos que para nosotras nuestro principal logro no es notorio al exterior, sino es poder conocernos, poder estar con nosotras, poder amarnos, ¿ok? Y sobre todo, que yo creo que es a lo que venimos a esta vida, es a disfrutarla, a aprender, a gozarla con sus problemas, con sus cosas difíciles, con lo que no nos gusta, pero también con lo que nos gusta. Y sobre todo también podemos aportar al exterior y a nuestro entorno lo que nosotras somos. O sea, si nosotras podemos ser equilibradas, si nosotras nos amamos, automáticamente vamos a amar a los que están cerca. Si nosotras nos respetamos, automáticamente vamos a respetar a los que están cerca, porque es lógico, porque no lo podemos ver de otra forma. Y eso, pues, solo podemos lograrlos haciendo nuestro trabajo. En este taller que estamos iniciando, vienen 4 sesiones más. La que sigue, vamos a tratar el amor propio. Vamos a, específicamente, como les digo, desde la carta natal, cómo podemos desarrollar este amor propio, cuáles son los elementos, en dónde está ese Venus, en dónde está la luna, dónde está esa forma en la que nosotros podemos sentir y crear cosas que nos satisfagan. En la segunda clase vamos a hablar sobre esas sombras, ¿no? Ver nuestra luz y nuestra oscuridad, que es tan importante también. Y la forma en la que hemos desarrollado una forma de sobrevivencia, no para vivir, sino para sobrevivir. Y una técnica para poder estar aquí y ahora, para que esa historia que está guardada en nuestra luna, pues ya no nos las estén repitiendo y no nos la esté contando, y eso a su vez pues nos esté haciendo reaccionar de forma inconsciente como siempre. La tercera clase, bueno, pues es a mi rescate. Ahí vamos a también a hablar sobre qué es lo que necesito para sentirme segura, cómo desarrollar esta madre interna y empezar a dar pasos hacia nuestra consolidación de vida, a construir la vida que queremos. Porque algo es importante, todo lo que vale la pena se hace con esfuerzo y lo necesitamos porque de lo contrario no lo podríamos, no podríamos estar satisfechas si se nos regala, ¿vale? Y
Bueno, pues en la cuarta clase, ahí es en donde vamos ya a hacer un mapa, digamos, una proyección a futuro, en donde podemos ir dando y acomodando estos puntos tan importantes. Para esto, el taller incluye un audio para cada una, aproximadamente de 10 minutos, donde voy a de forma personal interpretar, de acuerdo a la carta de cada quien, estos puntos que vamos a estar tratando en el taller Heridas que Sanan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si están interesadas, les hago llegar la información de forma personal. Necesitaría que me dieran la hora, fecha y lugar de nacimiento para poder levantar su carta y obviamente que reserven su lugar haciendo o el depósito o una transferencia. No sé si tienen preguntas en este momento, comentarios o alguna duda. Todo está claro. Muy bien. ¿Qué días serán las clases y qué horario? Alma, serían los jueves de 8 a 10 de la noche en horario del centro de México, Ciudad de México. Alma, qué bueno que te sirvió y que pudieron anotar. Si algo, pues no sé, si quieren comentar algo, su opinión, ¿qué les gustaría comentar? ¿Ah? Preguntar, Maite, gracias. Gracias, Maite. Te anoto, quedas anotada en el taller, por supuesto. Muchas gracias. De todas formas, bueno, pues voy a seguir mandando información. La clase va a quedar, la voy a publicar mañana para que esté circulando. Gracias, Alma, anotada también. Y bueno, pues es un placer, de verdad, compartir esto porque pues ha sido mucho tiempo entre la astrología y como les digo, el eclipse del 8 de abril fue un eclipse muy fuerte que nos acercó de manera, algunas sutil, otras no tan sutil, pero nos llevó para ver precisamente que es momento de sanarnos, de sanar nuestra herida. Habrá, como dice, a ver, estoy satisfecha, gracias, Alma. ¿Habrá un poco de información tocante a las cartas de los astros o no? Claro que sí, es parte en esta proyección de lo que nos viene o los pasos que podemos dar, pues en un futuro inmediato, ¿verdad? No podemos hablar de todo, nos va a ir en toda la vida con la carta astral, porque es modificable la carta astral. Vamos a ver esos pasos y estos movimientos de los astros, ¿no? Claro que sí. Gracias, Ari. Gracias, Alma. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Maite. Muchas gracias, Edna. Tenemos aquí, no conoce tu nombre, una chica que anda por aquí. Perfecto, paso los datos para la transferencia. Ya me dirás si puedes hacer el depósito directamente de una cuenta en México, si no, el pago puede ser por PayPal también. Ya nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Entonces, les pido también que vayan buscando am, la hora más exacta de su carta astral para poderte levantar esta carta. Muy bien. Gracias, Clau. Pues tengan una excelente noche. Queda el grupo por si tienen alguna duda. También podemos resolverla a través del grupo y les mando un gran abrazo a todas y muchas gracias por su confianza. Hasta luego.